Ok, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión número 3 y en esta ocasión vamos a ver un tema nuevo llamado la gestión del conocimiento. Ese es el tema que vamos a ver en esta ocasión, la gestión del conocimiento. Y en esta sesión les voy a compartir estas diapositivas, que es la sesión 3, y empezamos. Como pueden ver, una de las situaciones que hemos visto es quién es quién. Los roles profesionales, auditoría interna, conocernos mejor. Todo esto ya lo hemos visto. Identificación de competencias y perfiles profesionales. También. Gestión del rendimiento, gestión del desempeño. Y así entonces le voy a preguntar a Alejandra, si me hace favor, de decir qué se acuerda de todos estos temas que hemos visto, de estos temas. ¿Quién es quién? Los roles profesionales, auditoría interna y conocernos mejor. A ver, ¿qué te acuerdas, Alejandra? ¿Qué te acuerdas de lo que hemos visto? Vas, te escucho. O Rubí, cualquiera de las dos. ¿Qué nos No pueden decir? esto que vengo manejando, pero de los temas anteriores, lo que yo recuerdo Ajá, en quién es quién, y según la auditoría interna, es ajá, en el trabajo que desarrollamos día a día, lo productivos que podemos ser ok. para tener un mejor resultado en todo lo que vayamos planeando o utilizando nuestras diferentes estrategias como trabajador. Estoy un poco desconectada, perdón. Ok, no te preocupes. Alejandra, ¿tú qué te acuerdas de estos temas? ¿De quién es quién? Bueno, habíamos comentado en la clase pasada acerca de lo que era la gestión del talento, que bueno, habíamos dicho, ¿no? Que es algo que nos hace diferentes a los demás. También habíamos comentado acerca de lo que es de quién es quién, ¿no? ¿Qué rol es el que debe de tener cada persona dentro de una empresa y de qué manera se puede desarrollar el talento que él tiene, de manera que pueda cumplir con las expectativas o con los objetivos que se planteen tanto de manera interna como puede ser también en su vida cotidiana, ¿no? Profesionalmente. Así es. Bueno, y luego vimos lo que dice identificación de competencias y perfiles profesionales. De esa parte, ¿qué te acuerdas, Alejandra? Identificación de competencias y perfiles profesionales. ¿Qué A son ver. las competencias? ¿Qué son las competencias en una persona? Bueno, las competencias, pues son aquellas características que nos, digamos que es una forma de habilidades, de pensamiento y de carácter que nos ayudan, no sé, que nos integran, ¿no? Como persona, que nos Eso. hace tener un potencial hacia lo que nosotros nos queramos desempeñar. Ok, muy bien. ¿Y perfiles profesionales? ¿Qué son los perfiles profesionales en una empresa? Bueno, el perfil profesional, pues nos había dejado una tarea acerca de eso. Exacto. Yo, por ejemplo, me había, bueno, de la tarea que nos dejó como ejemplo, poniéndolo así, como tal, mmm, recuerdo que como perfil profesional es como una trayectoria, ¿no? De lo que nosotros, bueno, de lo que una persona
ha hecho durante el largo de su carrera. Ok, sí, pero también tiene que ver los perfiles profesionales con un puesto de trabajo, ¿sale? Entonces, todo lo que vemos Ajá. aquí, de quién es quién hasta perfiles profesionales, tiene que ver, uno, con mi organización, dos, evaluarme en mi organización y conocer a las personas que están dentro de ella para saber quién es decir, fulanito de tal, sutanito, menganito, qué profesión tienen, qué tipo de estudios tienen, qué habilidades tienen, qué capacidades tienen, y entonces yo pueda conocer mejor el capital humano que ya tengo dentro de la organización. Y a partir de ahí, ver las competencias que cada una de esas personas van a tener, porque todos tenemos talentos, ya lo habíamos dicho en la sesión uno, y Sí. todos también vamos a tener competencias, ¿no? Las competencias es lo que podemos hacer. Entonces, los perfiles profesionales va a ser ese perfil que va a caracterizar a una persona dentro de un puesto de trabajo que está desempeñando. Es decir, el director de ventas tiene que tener un perfil profesional para que ocupe el puesto de director de ventas. El director de ventas no necesariamente tiene que ser un químico farmacobiólogo o no necesariamente tiene que ser un astroquímico, por ejemplo, o astro, lo que tú quieras, sino que tiene que ser una persona que tenga un perfil adecuado a la posición que le estamos dando. Y de ahí vienen desde Ujú. las áreas de concentración en una preparatoria, los tipos de licenciatura que una persona tiene o los diferentes niveles de preparación que esta persona tiene, las especialidades, las maestrías o los doctorados. Entonces, todo esto es lo que me va a arrojar el perfil adecuado, el perfil profesional adecuado para un determinado puesto de trabajo. ¿Sale? Y eso pues es Sí. básicamente cosas que ya hemos visto. Solamente quiero que nos quede muy claro todo esto para que podamos entender bien esta sesión que es para mí la más completa. Porque la sesión 4 no la vamos a entender si no entendemos bien esta. Y el problema de esta sesión es que vincula la sesión 1 y de sesión 2. Entonces la tenemos que tener bien claro cómo va la cadenita para que los nuevos conceptos y los nuevos tipos de gestión lo podamos entender sin ningún problema. Entonces, ya una vez que debemos de saber quién es quién en la organización, hacer una auditoría interna, conocer nuestros talentos, conocer nuestro capital humano, conocer cuáles son las competencias y qué perfil profesional necesitamos, debemos de saber que hay que hacer una gestión del rendimiento y una gestión del desempeño, que no es lo mismo. Se parecen, entran dentro de la misma gestión, o sea, se puede hacer una gestión del rendimiento y desempeño, pero para eso debemos de saber la gran diferencia que hay. Y entonces por eso yo aquí les puse esta frase que se me hace muy interesante para que analicemos. Dice, la gestión del rendimiento se relaciona con las necesidades comerciales. La gestión del desempeño se relaciona con las necesidades de los trabajadores. Si utilizas correctamente cada uno de estos recursos, lograrás potenciar a tus colaboradores y aumentar el desempeño teniendo una ventaja competitiva. Entonces, el rendimiento es lo que la empresa necesita. Ese es el rendimiento. El desempeño es lo que soy capaz de hacer. ¿Entendimos esa parte, Rubí, Alejandra y demás? ¿Entendimos? Sí. Diferencia entre Sí. rendimiento y desempeño. El rendimiento es lo que la Ujú. empresa necesita. El O sea, desempeño lo es que yo le lo puedo interesa. o no lo puedo hacer. Exacto. Por ejemplo, Ujú. el rendimiento del día de hoy, en general, el rendimiento que yo necesito en el día de hoy es hacer ejercicio, prepararme para las clases, realizar actividades domésticas, descansar y tener un momento lúdico con la familia. Ese es el rendimiento de mi día. En el desempeño es, ¿lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer?
Es que me consumió el trabajo y no pude. Me consumió las actividades domésticas y no pude. Me consumió el rato libre con mi familia y ya no pude hacer lo demás. Entonces, del rendimiento que tengo que tener en mi día, mi desempeño no fue el óptimo, porque yo este día no realicé todas las actividades que mi rendimiento necesitaba. Entonces, esto en una empresa sería así. La gestión es administración. Recordemos que gestionar es un paso más allá de administrar, es controlar y es evaluar. Es además conocer, es descubrir. Entonces, si hacemos una gestión del rendimiento, es porque debemos de saber claramente lo que la empresa necesita. ¿Qué es lo que la empresa necesita? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Es lo que la empresa necesita. Eso es Promoción. Eso es lo que debo de saber. Y en el desempeño es qué tanto soy capaz de lograr. Y las dos se tienen que medir y las dos se tienen que controlar. Bueno, esas son cosas que debemos de tener claro para la sesión de hoy. Luego tenemos que el rendimiento laboral es aquello que produce un empleado o un equipo de trabajadores. En cambio, el desempeño es la manera en que estas personas cumplen con cada una de las tareas y funciones que se les ha asignado. Aquí está más claro. ¿Sale? Entonces, el rendimiento laboral es aquel que produce un empleado o un equipo de trabajadores. Y el desempeño es la manera en que estas personas la cumplen. La cumplen al 100%, la cumplen al ahí se va. Ejemplo de clase. El rendimiento académico es entregar 5 tareas. El desempeño es cómo entregaron cada uno de ustedes esas 5 tareas. O los alumnos en general, un equipo aparte, un grupo aparte. Hubo uno que medio lo entregó. Hubo uno que lo entregó y no estuvo bien. Y hubo otra actividad que se entregó y no era lo que se pidió. El rendimiento lo está teniendo, es decir, está entregando 3 actividades o las 5. El desempeño es el que estuvo mal porque la manera en cómo las entregó o cómo las realizó no fue la adecuada. Cuando hablamos de gestión del rendimiento y gestión del desempeño, que parecen cosas similares o cosas iguales, no lo son, son cosas diferentes, pero que se unen. Cosas diferentes, pero que tienen mucho que ver una con otra. Y lo más importante es que una no puede existir sin la otra. Y las dos se deben de medir, las dos se deben de evaluar y las dos sobre todo se deben de conocer en la empresa. ¿Entendimos, Rubí? Vamos bien, Rubí, Alejandra. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ajá. Allá, Rubí, Sí. ¿cómo vamos? ¿También? Bueno, vamos a seguir. Luego vimos en la sesión también anterior que había algo que se llamaba entrevista de desempeño y motivación. Bueno, en esta entrevista de desempeño y motivación es cuando nosotros nos acercamos más al trabajador para motivarlo, pero también para revisar el desempeño que está teniendo. Entonces, esto nos va a dar pie a que ahora veamos este tema. Dice así, diferencia entre formación y desarrollo. Mientras la formación tiene la función de actualizar el conocimiento necesario para desempeñar una función, el desarrollo permite el crecimiento personal de los empleados, lo que lleva a la madurez profesional. ¿Sale? La formación tiene la función de actualizar el conocimiento necesario para desempeñar una función y el desarrollo permite el crecimiento personal de los empleados, lo que lleva a la madurez profesional. ¿Por qué? Porque vimos algo que se llamaba gestión de carreras profesionales, planes de desarrollo, planes de sucesión y aumentar la motivación. ¿Sale? Entonces, son esos temas ya se vieron.
son temas que ya se explicaron. Aquí estoy explicando o más o menos, o sea, es un repaso rápido para que comprendamos bien la gestión del conocimiento, que es el tema de hoy, el más importante de lo que vamos a ver hoy. Entonces, la gestión de carreras profesionales, ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, y se comentó que una carrera profesional o una línea de carrera profesional es cuando yo sé hacia dónde va mi empresa. Es cuando sé cómo mi empresa va a poder desarrollar nuevo talento hacia arriba. Es decir, está el vendedor, está el director de ventas, está el gerente de mercadotecnia, está el supervisor. ¿Y cómo va todo el organigrama de mi organización? ¿Y cómo es el perfil de puesto que se necesita? Y si yo, que estoy hasta abajo dentro de la organización, en 1 o 2 o 3 años puedo aspirar a más. Esa sería la gestión de carrera. Los planes de desarrollo entran dentro de estas gestiones de carrera, porque el plan de desarrollo lo que me va a permitir es justamente eso, ¿no? Tener un crecimiento personal. Por eso les quise poner aquí que no nos confundamos con la diferencia entre formación y desarrollo. ¿Sale? La formación tiene la función de actualizar el conocimiento necesario para desempeñar una función. Es decir, si yo estoy en marketing o en publicidad, la empresa me debe de dar cursos o debe de tener un plan de desarrollo y además debe de tener el plan de formación. ¿Por qué? Porque entonces en mi plan de formación me va a dar cursos y me va a incentivar para que yo conozca más cosas para que pueda desempeñar mejor mi puesto en el trabajo. Por ejemplo, soy docente, necesito cursos para la formación docente, es decir, cursos que me permitan cómo dar mejor mi cátedra. Y si la empresa me lo da, entonces ahí tiene un plan de formación, porque se está enfocando en que yo mejore mi función. Y la gestión del desarrollo, en este caso, o los planes de desarrollo, tiene que ver con mi crecimiento personal, que no necesariamente tiene que ver con una función dentro de la empresa. Pero una buena empresa sabe que si sus trabajadores están bien, la empresa también está bien. Ahora, en la sesión anterior se habló algo importante que eran los planes de sucesión, donde ahí Rubí comentaba que los planes de sucesión eran cuando una persona sustituía a otra, ya sea porque se jubiló, porque falleció o porque no desempeñó en los últimos años bien su trabajo y lo tuvieron que correr. Entonces, los planes de sucesión es cuando la empresa reconoce que tarde o temprano va a faltar un puesto clave, un alto mando, por ejemplo, un mandos medios, y hay un plan para saber quién puede sustituir a esta persona cuando esta persona ya no esté dentro de la organización. Incluso porque la organización esté súper bien y tuvo que moverse, porque a veces también es importante que pase eso. A veces puede ser por eso. Entonces, esos son los planes de sucesión. Y entonces, cuando hay un plan de sucesión, cuando hay planes de desarrollo y tenemos gestión de carreras profesionales, esto va a aumentar la motivación dentro de los empleados. ¿Por qué? Porque en primera van a tener un plan de carrera profesional, es decir, ellos van a saber hacia dónde ir y cómo mejorar en cuanto o sea, en cuanto a su profesión y a sus conocimientos dentro del área. Dos, van a saber hacia dónde pueden aspirar cada año o cada 2 años, cómo pueden ir creciendo dentro de la organización si hacen bien las actividades. Va a haber un plan de desarrollo que te va a permitir a ti tener un crecimiento para tu persona, para que los empleados se encuentren felices y se encuentren satisfechos profesionalmente y se desarrollen en lo individual. Va a haber un plan de sucesión porque entonces voy a saber si alguno de los mandos medios falla, yo voy a poder estar en este puesto o en este puesto, y no porque yo quiera verlos mal a los compañeros que están arriba de mí,
No, sino el plan va a estar tan bien organizado que lo que va a aspirar al plan no es a que el que está arriba se vaya de la organización, sino que el que está arriba pueda tener una gerencia y le den otra organización independiente a su mando. Y entonces este otro puesto queda disponible porque van escalando cada vez más, se va escalando, se va escalando, se va escalando. Y el que estaba ahora hasta abajo puede estar a la mitad de la organización o un poco más arriba. Y los demás no es porque no hagan bien su labor, sino que los demás le están dando más responsabilidades y más compromisos dentro de la organización para que esta organización cada vez se vaya haciendo más grande y más grande. Eso es lo que está buscando cuando tenemos estas cuatro cosas. Y cuando lo tenemos, obviamente va a aumentar la motivación, va a aumentar lo que estemos haciendo día a día. Es lógico que estemos teniendo estas actividades y que la motivación dentro de mi organización aumente. ¿Cómo vamos hasta allá, Alejandra? ¿Me entendiste? Sí, bien, maestro. Bueno, entonces, vamos a seguir. Este, hay otras cosas que quiero compartir y seguimos entonces, estamos acá. Bueno, luego tenemos esto, formación, desarrollo y gestión del conocimiento en la empresa. Es gestión del conocimiento, proceso de gestión del conocimiento, resistencia a la gestión del conocimiento, técnicas de instrumentos para la gestión, para gestionar el conocimiento, metodología, y todo esto es lo que vamos a ver. Ahora, gestión del conocimiento. ¿Qué se te ocurre, Alejandra, que sería la gestión del conocimiento? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué crees que es? Vas. Bueno, yo le entiendo que es como un conjunto de actividades y, bueno, procesos que pueden fortalecer el intercambio de información, ¿no? Que puede ser que a lo largo del tiempo que se acumulen un conjunto de experiencias y aprendizajes puede servir para contribuir una base de conocimiento, ¿no? Ok, sí. Una de las primeras cosas que me gusta compartir con mis alumnos de la, cuando hablo de la gestión del conocimiento es que primero entendamos a lo que nos referimos con conocimiento, ¿sale? Y antes de entender la palabra conocimiento, tenemos que entender algo muy importante que sería datos, ¿sale? ¿Qué son los datos? Eso es algo muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Conociendo qué son los datos, entonces nosotros vamos a poder, datos. Entonces nosotros vamos a poder ir avanzando en la definición de gestión del conocimiento. ¿Qué entendemos por datos? Para ti, ¿qué es un dato, Alejandra? Pues un conjunto de información, Ok, puede ser, no sé, de hechos, de elementos. ok. ¿Y qué sería más grande, el dato o la información? Mm, bueno, es que no sé cómo diferenciarlo, la verdad, pero creo que considero que es más grande un dato, no sé, cuando tienes un dato se supone que conlleva a obtener, ¿no? Más información. Pues no sé si estoy bien o estoy mal. No, sí. Pero entonces, muchos datos me van a dar más información. Pocos Exactamente, o sea que para datos, mí más... pocos Ujú. datos vas a tener menos información. Entonces, imagínate que la información es una bolsa y los datos es el contenido que tiene la bolsa. ¿Lo entendimos? Más fácil. ¿Sale? Entonces van de la mano.
Entonces, la información es la bolsa, pero esa bolsa vacía no me sirve de nada. La bolsa tiene que tener dentro datos. A mayor cantidad de datos, la bolsa tiene que Yo la ser más información. grande. Tiene que ser Ujú, más grande para que entonces yo pueda tener más información. ¿Sale? ujú. Ahora, Sí. cuando yo empiezo a gestionar el talento, empiezo a gestionar todo lo que hemos visto. Por eso te digo que era tan importante ver los conocimientos anteriores, ¿no? Tenerlos claro. Obviamente, cuando yo estoy evaluando el rendimiento, cuando estoy viendo el desarrollo de la persona, gestionando el tiempo incluso, administrando la organización, es lógico pensar en que yo voy a tener un dato y que yo voy a tener información. Es lógico. ¿Cómo se llama Alejandra? ¿Qué estudió Alejandra? ¿Cuándo entró a trabajar a la empresa Alejandra? ¿Cuántos permisos tuvo al año Alejandra? ¿Cuántas veces llegó puntual? ¿Cuántas veces llegó tarde? ¿Sale? Todo eso son datos que me van arrojando información de Alejandra, que es un capital humano que debo de cuidar mucho dentro de mi empresa. ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Bueno, ahora vamos a Sí. ver el otro tema o el otro concepto que es ya el más fuerte, el más importante, conocimiento. ¿Qué onda con el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Y ahí es donde está el problema, porque el conocimiento, la información es conocimiento para ti, ¿o qué es el conocimiento para ti, Alejandra? Sí, pues, ajá, es como decían, ¿no? Es algo que tenemos, bueno, conocimiento es saber, conocer acerca de algo, ¿no? Que nos interese. Sí. Y entonces, si yo tengo este libro y este libro, ¿qué tiene? ¿Datos, información o conocimiento? Conocimiento, porque se ¿Segura? supone que ya recabé, bueno, no sé, Este libro bueno, se llama, eh, tiene información, o sea, su contenido es una información, ¿no? Se supone que para obtener esa información yo recabé un conjunto de datos, pero ok, al final se supone que el leerlo me va a dar un conocimiento, ¿no? Un saber. ¿a poco? ¿A poco sí? Mira, mira, el libro se llama Anatomía de la cabeza para odontólogos. Así se llama. Ujú. Anatomía de la cabeza para odontólogos. Nombre, ajá. Si yo te lo doy o te doy 3 hojas en 5 minutos, ¿tendrías el conocimiento para explicármelo o explicarme las hojas? ¿Por qué? No, ¿Por qué? A ver, vas, te escucho. porque, bueno, le explicaría lo que entendería, pero al final pues es algo que no conozco del todo, se supone que debo de estudiarlo, ¿no? Pero Entonces dijiste yo que lo esto es entiendo así. conocimiento. Pues bueno, es un conjunto de información. Ok. Nos quedó más claro, ¿verdad? Yo creo que quedó claro. Ujú. Es Sí, decir, sí, tener un montón de información de astrofísica no me hace ser astrofísico, ni me hace tener el sí, claro. conocimiento de un astrofísico. Ujú. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el Sí. conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Ahí está el problema. Ese es el detalle en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque Sí, así es. imagínate una organización que tenga datos, que tiene un montón de información, así una organización de 10 años de 1,000 trabajadores. Pero si no nos queda claro qué es el conocimiento, ¿cómo podemos gestionar el conocimiento si no sabemos qué onda con el conocimiento en una organización y qué es? ¿Sale? Ujú. Sí. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta ya con este ejemplo elaborado. Ya concluimos que los datos y la información no es lo mismo. Ya No. concluimos que el dato es la cosa o la materia prima, el dato.
que la información va a necesitar de muchos datos para que sea una información veraz, para que sea una información que valga la pena tener. ¿Sale? Ujú. Pero también ya aprendimos ahorita que mucha información y que me lo des a mí o a ti o a quien sea, no necesariamente es conocimiento. Hay información que pueda que sí sea conocimiento y hay información que pueda que no sea conocimiento. Porque por eso es tan importante tener el perfil profesional. ¿Te acuerdas de lo que acabamos de hablar hace ratito? Por eso te dije que tenemos que repasar Sí, esos conceptos. El perfil sí, profesional, saber quién es quién dentro de mi organización, para que a partir de conocer quién es quién, cuáles son los perfiles profesionales, cuáles son los perfiles de carrera, etcétera, etcétera, esa información yo la pueda enviar a donde lo tengo que enviar dentro de mi organización y esto al final me permita o esto al final logre que uno o que todos podamos aumentar nuestro conocimiento dentro de la empresa. Pero si esa información se va dirigida o va dirigida hacia alguien más, si esa información va dirigida a otra persona que es conocido, o sea, que no va a empatizar su perfil profesional con la información que le estoy dando, puede que ahí nunca se genere conocimiento. O el conocimiento que se genere sea muy poco. Y eso nos va a ujú. costar dinero dentro de la organización, nos va a costar recursos, nos va a costar tiempo. Entonces, por eso debemos de saber bien qué tenemos, qué información tenemos y hacia qué área debemos de enviarlo para que el conocimiento de la organización aumente y aumente de forma exponencial, no aumente lentamente ni aumente muy poco. ¿Sale? Dame un Se podría minutito, decir que el conocimiento, perdón, ¿sí? se podría decir que el conocimiento en sí, en su totalidad, crea como una habilidad, ¿no? Así es, así es. Y ahí vamos a ir O lo hacia que esa con el parte. conjunto. Así es, Ajá, hacia ahí ok. vamos a ir, hacia las habilidades, Ujú, actitudes y capacidades humanas. ¿Sale? ujú, Dame un momentito sí. y ahorita continuamos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este, estamos con lo del conocimiento y las habilidades. Entonces, vamos a entender que hay varios tipos de conocimiento, no solamente un solo tipo de conocimiento. Hay varios. Los más conocidos son el tácito y el explícito. Esos son los dos tipos de conocimientos más importantes que va a tener una organización. Y hay un autor muy importante que se llama Nonaka, de la administración, que él nos explica varias cosas respecto a este conocimiento y a todo esta, eh, a cómo funciona el conocimiento dentro de la organización. Y el Departamento de Recursos Humanos tiene que tener toda la obligación de poderlo gestionar y poder hacer que no haya fuga de talento, que no haya fuga de conocimiento en la empresa. Entonces, voy a compartir. mm, Voy a compartir en un momento. Vamos para Entonces, nos vamos a preguntar a todo esto, eh, ¿qué es el conocimiento? Y el conocimiento es la única ventaja competitiva que una empresa va a tener en el entorno laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que el conocimiento no simplemente es procesar la información, como lo que tú dijiste sobre este libro. Este libro es conocimiento, no. Este libro es información.
Este libro es conocimiento de otra persona que lo bajó a información para que otras personas, a partir de esta información, pudieran generar nuevo conocimiento. En pocas palabras, no puede haber conocimiento sin seres humanos, sin el proceso mental. No puede existir conocimiento. El conocimiento se crea en la mente del ser humano, del capital humano, a partir de toda la fuente de información que le podamos permitir. Y va a depender del perfil de carrera, del perfil profesional, que esa información se vuelva un conocimiento muchísimo más amplio o un conocimiento no tan grande. Yo no dudo que si tú lees este libro de Anatomía de la Cabeza para Odontólogos, tú vayas a aprender cosas. Ni dudo tampoco que yo lo vaya a aprender. Sin embargo, el perfil profesional que tú tienes y que yo tengo nos orilla a que el conocimiento que generemos de toda esta vasta información sea mínimo en comparación de que lo lea alguien que tenga que ver profesionalmente con toda esta información. El conocimiento que esa persona pueda obtener de esta información va a aumentar, va a ser muchísimo más grande. Y por eso es muy importante saber cómo funciona el conocimiento dentro de mi organización. Seguimos. El gestionar el conocimiento entonces no va a ser una tarea fácil. Y los japoneses lo supieron hacer hace mucho tiempo. Y lo hicieron de una forma muy interesante. Las compañías japonesas fueron las primeras que crearon la forma de gestionar este conocimiento. Y una buena gestión del conocimiento va a generar valor y se le llama valor agregado. Este valor agregado va a culminar en algo muy importante que se vuelve innovación. Cuando realmente las empresas generan el conocimiento o gestionan el conocimiento, lo que hacen es que sus diferentes campañas, sus diferentes departamentos puedan tener algo muy importante que se llama innovación y por lo tanto puedan ser competitivas, puedan ser muy, muy, muy importantes. Eso es algo muy interesante a tomar en cuenta. Ahora, la pieza clave del enfoque de los japoneses es que reconocen de generar nuevos conocimientos no es tan fácil como procesar la información. Procesar la información es muy importante, pero no es lo mismo procesar información, guardar información, que gestionar ese conocimiento. No es lo mismo. Y eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Sale? ¿Por qué? Espérame tantito, discúlpame, perdón.